Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a esta catequesis acerca del ayuno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, imploramos la ayuda del Espíritu Santo para tener un corazón penitente, un alma fuerte, capaz de emprender mortificaciones que sean agradables a ti, para nuestra propia conversión y santificación, para ayuda del prójimo y para alcanzar todas las bendiciones que tu generosidad nos concede. Ayúdanos, Señor, con la fuerza de tu amor para realizar el ayuno que a ti te agrada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, los saludo en este momento a cada uno de ustedes, a todas las personas que quisieron dar clic allí para ver esta catequesis acerca del ayuno. Va a ser una catequesis sencilla, no voy a traer demasiados textos de la Sagrada Escritura porque sé que ustedes han investigado también acerca del ayuno y les voy a presentar simplemente una catequesis también acompañada de mi opinión y de mi visión personal y también de la opinión de una cantidad de personas que están a mi alrededor, todos mis hermanos sacerdotes y la visión, por supuesto, de la Iglesia. Lo primero entonces es ver el título que le hemos puesto a esta catequesis, el ayuno, una práctica para refrenar las pasiones y elevar el espíritu. ¿De dónde salió ese título? Ese título lo tomamos del prefacio de Cuaresma, el prefacio cuarto de Cuaresma, es decir, de un texto de la liturgia de la misa del tiempo de Cuaresma. Allí dice claramente: con este ayuno corporal nos ayudas a refrenar nuestras pasiones y a elevar el espíritu. Lo dice la misma Iglesia. Entonces, a partir de allí vamos a entender el ayuno. Ya lo entendemos a partir entonces de su objetivo o su consecuencia en nosotros, refrenar las pasiones y elevar el espíritu. Vamos entonces a mirar este asunto del ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es privarse de algo para agradar a Dios. Privarse de algo para agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que el ayuno, si bien es un término que se ha acuñado desde la antigüedad y se orienta justamente a la privación del alimento, no es exclusivo acerca del alimento. Podemos hacer ayuno de otras tantas cosas. La misma Biblia nos da algunos ejemplos. El ayuno del mal comportamiento, por ejemplo. La palabra nos habla constantemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de ejemplos y tipos de ayuno. Pero ¿qué es en síntesis? Es privarse de algo para agradar a Dios y de esta manera tener un mejor acercamiento a Él. Nos privamos de algo, le agradamos y nos acercamos a Dios. El ayuno potencia la vida espiritual, por lo tanto nos ayuda a estar más cerca de Dios. Pero ¿quieren un dato curioso? El ayuno no comenzó con la Biblia, no comenzó mucho menos con Cristo Jesús. El ayuno es más antiguo que la Escritura. El ayuno es una práctica milenaria. ¿En dónde inició? En el oriente, en aquellos lugares más al oriente de Israel. No estamos seguros si fue en la India o en la China o algunos monjes o personas de las religiones orientales lo comenzaron espontáneamente, no lo sabemos, pero el ayuno es una práctica propia del oriente y nosotros occidentales, Europa, América, heredamos esta práctica milenaria de aquellas culturas. Esta práctica llega
a la región de Israel, y entonces el pueblo de Dios la conoce y la asume porque reconocen en ella los valores. Entonces, antes que nada, entender esto. El ayuno ya existía antes de Cristo y ya existía incluso antes de Abraham, es lo que podemos decir. ¿Quiénes lo practicaban? Personas que deseaban encontrarse con la divinidad, encontrar su espiritualidad, o que deseaban simplemente hacer un sacrificio o penitencia para recibir el favor de sus dioses. La práctica se extiende pues por todas partes. Finalmente llega a los personajes sagrados de la historia sagrada y entonces se incorpora a la Biblia. Es decir, no es revelado bíblicamente, pero el ayuno parece ser una práctica que Dios ha aceptado o que tal vez el mismo Dios ha inspirado en tantas personas. Lo practican alrededor del mundo muchos seres humanos de diversas religiones, aún fuera del cristianismo. Entonces debemos tener esto en cuenta, la síntesis de lo que es el ayuno y este dato acerca del ayuno. El Señor nos impulsa a volvernos a Él. Para que volvamos a Él debemos cambiar el corazón y dejar tantas cosas, pero para aprender a desprendernos o desapegarnos, el ayuno funciona bastante bien. Entonces el ayuno resulta ser una herramienta en nuestro haber espiritual para poder desprendernos o desapegarnos de las cosas. El ayuno, quienes lo hemos realizado, sabemos que el ayuno nos ayuda a valorar las cosas en su justa medida, a cultivar estas virtudes de la modestia y de la templanza. Aprendemos a valorar los bienes, el dinero, el alimento, los objetos, las personas incluso las valoramos diferente. El ayuno nos ayuda a desapegarnos, a desprendernos. En cambio, la compulsión de comer desde la psicología implica una ansiedad y una necesidad de abarcar y de acaparar las cosas, de guardar y una dificultad al compartir. Cuando vemos una persona, muy ansiosa por la comida, podemos decir desde la psicología que es una persona con una personalidad codiciosa. Es una persona que acapara, acumula, hay una ansiedad, entonces necesita llenar esos vacíos. Es una persona que tiende a acumular, un poco a la tacañería a veces. Entonces el ayuno nos ayuda a frenar nuestras pasiones, como dice el título, para poder compartir. Frenamos ese instinto de codicia y aprendemos a compartir. El ayuno implica sacrificio, pero esto no es lo fundamental. Lo importante es la comunión con Dios. Entonces, hablando propiamente del cristianismo, el ayuno tiene como objetivo unirnos a Dios. Si no logra su objetivo, ese ayuno no vale, no sirve. Porque hay personas de otras religiones que también ayunan y hacen unas mortificaciones y unas penitencias extremas, admirables desde el punto de vista ascético, pero extremas desde el punto de vista de la prudencia. Y podríamos admirarlos o incluso intentar imitarlos. Pero por eso hay que hacer esta pregunta: ¿cuál es el objetivo de tu ayuno? Yo le preguntaba a alguna persona hace un tiempo, ¿con qué objetivo ayunas? Y la persona me decía, yo ayuno porque quiero que Dios me ayude con esta necesidad que tengo en mi familia. Era una necesidad de trabajo y económica. Y la persona ayunaba solo por esto. Y yo le decía, mira, la práctica del ayuno está bien, pero tu intención no está purificada. Tu intención es para conseguir algo. Entonces, el ayuno nos hace ser desprendidos y quedar en manos de Dios, pero tú estás haciendo ayuno con el objetivo de acaparar y acumular algo o de retener algo. Hay otra persona, acabo de recordar, que me decía, padre, yo hago ayuno
para que mi marido cambie y no se vaya a ir de la casa porque él se quiere ir. Entonces, el ayuno era válido por la conversión de su esposo, sí, pero la intención en ella era retenerlo. Entonces, después de una charla, se purificaron las intenciones y el ayuno empieza a ser válido. Hay otras personas que hacen ayuno, pero por cierta vanidad espiritual. También hay que tener cuidado porque a veces nos dejamos llevar por, por el deseo de perfección, por el deseo de unión con Dios, por el deseo de superar tantos pecados y entrar en santidad de vida. Pero a veces tienta el demonio con cierta vanidad espiritual y el ayuno nos hace ser soberbios espiritualmente de alguna manera. Por eso hay que estar tan atentos a las motivaciones y por eso es tan sabio Dios que siempre nos dice que nadie sepa cuál es tu ayuno, que nadie sepa que estás ayunando. En este sentido, quitar cualquier peligro de vanidad espiritual. Entonces el sacrificio es importante, sí. Lo que tú ofreces en sacrificio es muy valioso, pero es más valiosa tu intención de unión con Dios. Ese debe ser el objetivo del ayuno. Dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta Joel: vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de rasgarse la ropa. Porque cuando hacían ayuno, ustedes han escuchado esa expresión, rasgarse las vestiduras. Es una expresión bíblica muy famosa que significa varias cosas, pero cuando la persona iba a hacer una penitencia y un ayuno, se rasgaba las vestiduras para mostrar que entraba en penitencia. Entonces, ¿qué dice Dios? Rásguense el corazón y no las vestiduras, es decir, no rompan simplemente su apariencia de vestido, rompan también el orgullo, las malas pasiones. Para sintetizar, eso significa rasgarse el corazón. Y ese es el objetivo del ayuno. Entonces podríamos parafrasear diciendo esto: no aguantes hambre físicamente si tienes que ir a trabajar, más bien aguántate de hacer el mal, aguántate las ganas de cometer pecados. Y claro que lo entendemos. ¿Qué es más malo? ¿No hacer ayuno o cometer tantos pecados diariamente? Entonces ahí es donde entendemos cómo el ayuno va a cobrar un sentido realmente espiritual para poder tener esta práctica que resulte realmente agradable a Dios nuestro Señor. Lo dice así el profeta Joel: vuélvanse al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Toquen la trompeta en el monte Sión, convoquen al pueblo y proclamen el ayuno. Y vuelve a insistir el profeta, pero que ese ayuno sea de verdad agradable a Dios. Nosotros nos privamos de algún alimento, pero entonces quiero que te preguntes cuál es el sentido de lo que estás haciendo. Si nos privamos de un alimento y yo comparto mi alimento con alguien que no lo tiene, ese ayuno queda pues mucho mejor ante los ojos de Dios, es más agradable. Pero a mí de nada me sirve ayunar, decir que hago un ayuno porque es vigilia, lo llamamos, en Colombia dicen vigilia. Entonces llega un Viernes Santo o Viernes de Cuaresma o un miércoles de ceniza y dicen, ay, es vigilia. Pero yo he visto familias que el día de vigilia, en vez de comprar una libra de carne que vale, pongámosle 8,000 pesos colombianos, ahí hablo en pesos colombianos porque no conozco el valor de los alimentos en otros lugares, en la región puede ser 8,000 pesos colombianos. Y dejan de comprar esa libra. ¿Y porque es vigilia? Entonces van a comprar salmón, que la libra la podemos conseguir en 12,000 o en 15,000 pesos colombianos. Entonces mira,
No tiene sentido cambiar la carne por un pescado. Tampoco nos dejemos confundir. No, a veces el pescado, al menos acá en el interior del país, recuerden que yo transmito desde el interior de Colombia, muy lejos de cualquier mar u océano, a muchos kilómetros. Entonces acá en esta región el pescado es costoso, es más costoso que el resto de carne. Pero entonces no tendría sentido. ¿Cuál es el sentido del ayuno? Decir, bueno familia, vamos a hacer una abstinencia, una mortificación y no vamos a comer carne ningún miércoles ni viernes, o por lo menos no vamos a comer carne en todos los viernes, absolutamente nada. Y lo que ahorramos, bueno, se calcula cuánto se ahorra, ese dinero se debe llevar a una familia. Entonces vamos a compartir nuestra carne de los viernes con una familia que nunca tiene para comprar carne. Por ejemplo, es un ejemplo que doy de un sacrificio, pero que alegra a alguien. Que no quieres comprar tu almuerzo, vas a hacer ayuno y no vas a almorzar este día. Entonces, ese dinero, utilízalo para ayudar de alguna manera, directamente o a través de las obras. En Colombia y en el mundo entero tenemos la campaña de la comunicación cristiana de bienes. Es una ofrenda que se recoge y ese es el sentido de nuestras privaciones que se convierten en una ofrenda económica que se deposita en esas alcancías. En algunas partes es la alcancía de los pobres. En algunas parroquias tienen un canasto grande y allí se depositan algunos mercados para las familias de la parroquia. En la mayoría de parroquias se tiene esta modalidad, el canasto de los pobres, o bueno, no sé cómo lo llamen. Entonces, ¿qué hacen las personas? Bueno, de mis privaciones, yo traté de hacer este ayuno, supongo que el ahorro fueron, no sé, digamos $10. Entonces yo doy esto en la alcancía para una familia. O llevo en especie, bueno, comparto algo de mercado, llevo panela, arroz y lo deposito allí. Y hay un equipo de pastoral social que tiene su listado de familias necesitadas y que eventualmente reparten estos bienes. Ese es el sentido del ayuno, que tu sacrificio alegre a otra persona, que tu sacrificio ayude a otra persona. Ese sería el sentido del ayuno. Y no tendrías que decirle a nadie en qué sentido ayunaste. Por eso depende de tu trabajo y de tu cuerpo. Una persona escribió esta mañana en el programa un testimonio. Yo comenté algo sobre el ayuno y una suscriptora, una persona que nos estaba viendo, escribió: Padre, usted acaba de decir algo muy cierto. Y ella contó su testimonio. Yo hacía ayuno todos los miércoles y viernes y estaba feliz con mis ayunos. Padre, resultó que yo tenía un cáncer que estaba oculto y ese ayuno me aceleró mi cáncer y entonces no puedo volver a ayunar porque el ayuno me aceleró este cáncer. De alguna manera, el médico me lo explicó y entonces no pude volver a ayunar y yo hice ayunos un poco extremos y fuertes y esto terminó deteriorando mi salud. Y ahí es donde yo les digo, a Dios no le agrada para nada que sus hijos se hagan daño. Por eso el ayuno debe ser cuando nos sentimos realmente saludables y debemos cuidarnos para no ser tampoco excesivos. Sin embargo, es decisión de cada uno de ustedes. Si alguien de ustedes me dice, Padre, yo quiero hacer un ayuno muy fuerte, yo no voy a solamente agua, a pan y agua no, solo agua todo el día, lo puede hacer. Lo puede hacer, claro que sí. Y está muy bien y solo Dios puede premiarle su mérito. Lo que pasa es que estas prácticas son personales. No se le puede imponer a cada persona el mismo tipo de ayuno, porque cada persona sabe de qué manera ayunar. Yo a esta persona que me dice, Padre, ayunar es solo con agua, yo le preguntaría muchas cosas, le diría, ven,
te confiesas seguido, haces muchas obras de caridad. ¿Cómo es tu genio diariamente? Tu genio, tu carácter. ¿Las personas les agrada estar contigo o espantas a los demás cada que entras en furia, destruyes tu casa? Porque si tienes esa conducta, a Dios no le agrada tu sacrificio extremo. Dios prefiere que cambies tus pecados. Yo le diría eso, pero cada uno con su conciencia, cada uno y con su cuerpo. Entonces, esto queda a conciencia. Aquí no estamos imponiendo, simplemente estoy dando unas explicaciones muy generales para que cada uno tenga en cuenta en el tipo de ayuno que va a emplear en esta cuaresma. Segundo, bueno, ya estaba hablando del segundo punto, el ayuno que agrada a Dios. Entonces, el texto fundamental es Isaías 58. ¿Para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios, a explotar a los trabajadores. El día de ayuno lo dedican a peleas, riñas, se dan golpes como criminales. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en maltratarse, en agachar la cabeza y acostarse en ásperas ropas o en tirarse ceniza? Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Miren lo fuerte, Isaías capítulo 58. Dios mismo le dice al pueblo, un momento, ustedes para qué aguantan hambre, se afligen, se azotan, lloran, hacen todas estas penitencias. Eso es lo que ustedes llaman ayuno, eso es lo que a mí me agrada. Cuando ustedes siguen con tanta maldad en el corazón, entonces miren la pregunta que se hace Dios. Y entonces unos versículos más adelante ya lo explica de esta manera. El ayuno que a mí me agrada, Isaías 58, 6 al 8. O sea, está hablando Dios. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, dejar libres a los oprimidos y que acabes con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, y que vistas al desnudo y no dejes de ayudar a tus hermanos, a tu prójimo. Entonces, si así fuera el ayuno, entonces, continúa el texto, brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. El efecto espiritual del ayuno. Brillará tu luz como el amanecer, porque cuando hacemos ayuno, la luz del Espíritu Santo nos rodea. Quienes lo han hecho saben que cuando termina el día de ayuno o el periodo determinado para su ayuno, sienten esa luz de Dios patente. Uno se siente abrazado por Dios y cambia algo en el cuerpo. Hasta el agua sabe diferente. El alimento cobra su sabor, aunque sea insípido, aunque no tenga condimentos y muy poca sal. El alimento sabe diferente. Quienes han hecho ayuno lo han podido experimentar. Se realzan los sentidos, se agudiza el oído, se agudiza la visión. Es algo, bueno, es algo maravilloso. Entonces, claro que recomendamos el ayuno, pero pues tengamos en cuenta lo que dice la Escritura, porque miren, ya desde el tiempo de Isaías, siglos antes de Cristo, ya estaba la pelea. La pelea no, la pugna, la discusión, porque seguramente que la secta farisea decía, no, el ayuno debe ser así, pero ellos no eran nada caritativos. Y entonces los profetas decían, ¿eso que ustedes hacen lo llaman ayuno? El ayuno que yo quiero es romper las cadenas de la injusticia, desatar los nudos que aprietan el yugo, dejar libres a los oprimidos, acabar con la tiranía, compartir el pan con el hambriento, dar hospedaje a quien no tiene casa u hogar, vestir al desnudo, ayudar a todos, socorrer al necesitado.
Ese es el ayuno que agrada a Dios. Hay otros textos en otros lugares, pero bueno, he querido tomar solamente Isaías porque pues, es el más representativo, y en los otros lugares dicen cosas similares. Bueno. ¿Para qué ayunar? El tercer punto, ¿para qué ayunar? Primero, ayunamos para pedir perdón por los pecados. Nosotros podemos hacer ayuno para pedir perdón. Esto lo recibe Dios con mucho agrado. Cuando yo le digo, Señor Dios, me he dado cuenta de mi maldad, me he dado cuenta de mi pecado, del daño que hago a otros, del daño que me hago a mí mismo. Te quiero consagrar este ayuno y pido tu perdón. Me abstengo de, bueno, y se hace el ofrecimiento de en qué consistirá el ayuno. Me abstendré de esto, Señor, y te entrego este ayuno porque suplico tu perdón y me sacrifico porque sé que estoy hablando contigo y que me escuchas. Y no quiero seguir en la comodidad de mi vida, sino hacer este ayuno para demostrarte mi voluntad de unión contigo. Ese ayuno le agrada mucho al Señor, el ayuno por los propios pecados. Les cuento algo, el único ayuno que he hecho ha sido ese. Creo que yo no he hecho ayunos ofrecidos por otras intenciones, tal vez alguna vez fue por alguna intención de liberación, pero prácticamente a nivel personal mis intenciones de ayuno han sido estas. Ha sido el perdón de los pecados. Yo siento que me une demasiado a Dios. Ese es mi ayuno de Cuaresma y de Viernes Santo. Entonces, ¿para qué ayunar? Primero, para pedir perdón por los pecados. Segundo, también podemos ayunar para implorar ayuda a Dios y ser escuchados en lo alto. Está reglamentado este ayuno en el libro de Esdras, también en el capítulo 8. Querían ser escuchados por Dios y entonces hicieron un ayuno, y entonces después del ayuno Dios los atendió. Podemos pedirle al Señor cuando tenemos una necesidad muy grande, algo muy importante, muy especial, y podemos hacer un ayuno, una privación voluntaria que le da fuerza a la oración. Es ¿cómo explicarlo? Lo voy a explicar con un ejemplo del vehículo, un vehículo 4x4. Vamos manejando normal con la caja de cambios, luego estamos en un terreno agreste y el vehículo empieza a tener dificultades para avanzar, y entonces el vehículo 4x4 tiene dos cambios más, los bajos y la doble tracción. Tienen los bajos. El ayuno es como los bajos. El ayuno es una fuerza extra, un turbo que le pongo a mi vehículo para que pueda avanzar más firmemente por un terreno agreste. Así es, entonces la oración nos lleva muy bien, toda oración, pero el ayuno le da una firmeza a esa oración y no deja que se desvíen las intenciones. Entonces, bueno, de esta manera les explico el sentido, para no desmeritar la oración ni tampoco el ayuno. Entonces, por esto mismo les explico de esta manera, es un refuerzo a la oración. Tercero, para suplicar por uno mismo. Recuerdo a San Pablo. San Pablo cuando quedó ciego por aquella situación, yendo a Damasco, quedó ciego por la luz, la aparición del Señor, y dice la palabra en Hechos de los Apóstoles 9, que San Pablo estuvo 3 días sin comer ni beber agua, estuvo 3 días en un impacto, ayunó por sí mismo, pidiéndole a Dios que le aclarara esa visión, que le revelara
si de verdad Jesucristo era el Mesías, si estaba equivocado de alguna manera. Y en ese ayuno pues Dios le habló. Claro que sí. Entonces, ayunar por uno mismo, para encontrar la verdad de los hechos, para orientar la vida, para pedir una sanación o una liberación. Cuando he atendido procesos de liberación, he encontrado que el ayuno resulta ser liberador. Incluso cuando lo hace también el exorcista o el sacerdote que va a hacer la oración por la persona infestada o poseída. Ambos hacen ayuno. Hay cierta debilidad en el cuerpo, pero el espíritu está muy fuerte. El demonio se da cuenta cuando una persona hace ayuno y esto lo ahuyenta. Lo dijo Cristo, hay demonios que solamente salen con ayuno y oración. También ayunamos para iniciar un plan o proyecto. Justamente la Cuaresma nos recuerda esto. Jesús, antes de empezar su ministerio público, hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Jesús, que llamamos nosotros en la liturgia la Cuaresma, que inicia el miércoles de ceniza y termina el miércoles santo o el jueves santo en la mañana. Entonces, para iniciar un plan o proyecto, vamos a iniciar un proyecto, un trabajo muy especial, empiezo mi nuevo trabajo, quiero comprar una casa nueva o empiezo a construir mi hogar, bueno, no sé, incluso el matrimonio, van a empezar una nueva familia, entonces el ayuno para empezar un nuevo proyecto, el ayuno consagra esa intención y hacemos esa privación para implorar de Dios una bendición especial y mostrarle, Señor, estoy dispuesto al sacrificio con tal de que tú me ayudes. Esa es otra intención del ayuno. Quinta intención del ayuno, vencer la tentación. Cuando sabemos que tenemos un pecado dominante, un pecado muy fuerte, que nos ha hecho mucho daño, adicciones, problemas en la vida conyugal, algún pecado muy grave y que nos pone en demasiado riesgo, el ayuno constante y bien ofrecido a Dios, pidiéndole vencer la tentación o ser liberados de esas esclavitudes, tiene un efecto especialísimo. Entonces recomiendo mucho también esta quinta intención para vencer una tentación, para superar una atadura en la vida. El ayuno libera, verdaderamente libera. No el primer ayuno, bueno, es con tiempo, con esfuerzo, pero el ayuno hace que esa liberación llegue más rápido. Otra intención del ayuno, para elegir a alguien en un puesto. Esto lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando iban a escoger a alguien para una misión muy especial. Por ejemplo, el capítulo 13 dice, un día mientras celebraban el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces estaban decidiendo cómo iban a empezar la evangelización, cómo iban a organizar esos equipos de trabajo que se iban a ir durante años por todas aquellas regiones. Y entonces ayunaron los apóstoles, ayunaron y recibieron esa iluminación para elegir a alguien en un puesto. No sé qué otro ejemplo poner en la sociedad. Nos ocurre mucho es en la vida religiosa, que de pronto ayunan, a lo mejor nuestros obispos hacen sus ayunos para tomar decisiones muy importantes en su diócesis en algún momento. Ayunamos para pedir al Señor, por ejemplo, cuando van a nombrar un papa, hay que hacer ayunos para pedir a Dios buenos y santos líderes también en el gobierno de las naciones. Séptima intención del ayuno, para
recibimos el poder para reprender demonios. Este es muy importante. Las personas que ayunan reciben un bonus extra, reciben carisma de autoridad, del cual hablamos en algún momento en otro video, los aguinaldos del Espíritu Santo, una serie de 3 videos que explica cada uno de ellos 11 carismas diferentes del Espíritu Santo. Lo pueden ver, por allí pondremos una tarjeta para que vayan a ese video. Por allí se explica el carisma de autoridad, o también llamado carisma de liberación. Entonces las personas reciben, cuando ayunan, un don especial de Dios para ahuyentar al maligno. El ayuno hace que el maligno se ahuyente. Entonces es muy especial. Cuando haya una situación en casa, una situación difícil, cuando estén siendo muy atacados por Satanás, hay que hacer unos ayunos, porque el Señor poco a poco nos va liberando de las fuerzas del mal. Octava intención para interceder por otros. Intercedemos. Puede ser un familiar enfermo, puede ser una situación económica realmente grave, un familiar que esté secuestrado, que esté detenido en el extranjero, problemas de migración, bueno, cualquier problema. Podemos interceder por una persona en una grave necesidad. Somos solidarios y el ayuno nos hace estar unidos espiritualmente para que Dios atienda una intención. Todo lo que les digo está en la Biblia. No estoy comentando los textos, pero todo está en la Biblia. Por ejemplo, de interceder por otros, la reina Esther, en el libro de Esther, hizo ayuno antes de ir a hablar con el rey para pedirle que no masacrara al pueblo hebreo. O sea, intercedió por todo el pueblo de Israel. Novena intención del ayuno. Nos ayuda a cambiar nuestra vida. El ayuno nos ayuda a cambiar. Personas que están en depresión, en un estancamiento espiritual o psíquico o emocional, personas envueltas en lo que llaman hoy día relaciones tóxicas, personas envueltas en infidelidades, que quieren continuar su matrimonio, pero que, bueno, ya se han enredado la vida en otras relaciones. El ayuno orienta, ayuda a tomar decisiones y libera de todas aquellas cosas que nos hacen daño. Bueno, y llegamos a este punto, que es el punto más práctico. ¿Cómo debemos hacer un ayuno? ¿Cómo debemos hacer un ayuno? Recordemos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Cuando ayunen, no estén tristes como los hipócritas que se desfiguran el rostro para hacer ver a la gente que ayunan. En verdad les digo que recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, úngete la cabeza con perfume, lávate la cara, para que los hombres no se den cuenta que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, hermanos, el ayuno se debe hacer, como lo explica aquí Jesús en el Evangelio de San Mateo 6, 16 al 18, debe ser, ojalá secreto, es decir, se le ofrece a Dios. Ya expliqué desde el principio de esta catequesis que ayuda mucho para superar la vanidad espiritual, llevar el ayuno en secreto, en silencio, solo para Dios y dándole cuentas a Dios y a lo mejor al director espiritual o al confesor. Si tratamos de ayunar confiando en nuestras propias fuerzas, no lo resistiremos. Es decir, que cuando vamos a hacer ayuno hay que encomendárselo a Dios, hay que pedirle, orar mucho y decirle, Señor, quiero hacer ayuno,
Dame fuerza para resistir, ayúdame porque tenemos una costumbre de un ritmo alimenticio. A veces este ritmo se rompe y puede afectar. O yo debo ir a mi trabajo, pero quiero hacer ayuno, pero me da miedo de no hacer ayuno, sino de terminar llamando la atención con un desmayo. Entonces, Señor, ayúdame. Entonces, confiando en las propias fuerzas no es posible. Hay que confiar en Dios y orar bastante. Somos débiles. En nosotros puede haber enfermedades conocidas u ocultas y entonces no sabemos la reacción del cuerpo. Por eso hay que encomendarle a Dios y pedirle la gracia del ayuno, prepararnos. El ayuno, lo preguntan entonces mucho, ¿por cuánto tiempo se hace el ayuno? Bueno, en este sentido hay muchas cuestiones. Ustedes pueden proclamar su ayuno los días que quieran. En este sentido, no. Hay un ayuno muy famoso por redes sociales o por internet, en YouTube, de 40 días, pero deben entonces visitar ese canal de la misión Ruach. Lo pueden visitar, es el padre Claudio Barbut, que ha dedicado muchas catequesis al ayuno de los 40 días. Entonces pueden visitar ese canal para enterarse y conocer en diferentes lugares lo que es un ayuno, cómo lo hace este grupo, cómo lo hace el grupo del padre Claudio Barbut, cómo lo hace el grupo de otro sacerdote. Bueno, encontrarán mucho, busquen todos y el corazón les dirá cuál es el ayuno que pueden hacer. Yo solamente les puedo hablar en este momento de lo básico que pide la Iglesia, lo más básico. Y lo más básico es el ayuno de un solo día, que se puede hacer 2 veces por semana, el miércoles o el viernes, o solamente los viernes. Es lo que pide la Iglesia. Obligatorio, solamente 2 días al año, obligatorio. Para los mayores de 14 años, eso lo dice todavía el catecismo, en algunas partes dicen mayores de 18, por el tema de menores de edad, y el gobierno a veces pregunta cosas y bueno, pero el catecismo dice para mayores de 14 años y menores de 60 años. Ténganlo en cuenta, que las personas mayores de 60 años no están obligadas a guardar ayuno en esos 2 días obligatorios. ¿Cuáles son esos 2 días obligatorios? El miércoles de ceniza y el viernes santo. Durante los viernes de Cuaresma se pide también hacer una abstinencia especial. Y durante todos los viernes del año, cualquier abstinencia o mortificación. Pero obligatorio solo esos 2 días. Por eso yo les digo que les explico en esta catequesis tan solo lo básico de la Iglesia. Si ustedes desean ir más allá con otros tipos de ayuno y más prolongados, lo pueden hacer. Conozcan bien que sea un apostolado católico y asegúrense que ustedes puedan cumplir con esto. Por eso les dejo el testimonio de una de nuestras suscriptoras, un testimonio de esta mañana. Aquella mujer que contó: padre, yo hacía este ayuno fuerte, resultó que yo tenía un cáncer y el ayuno me aceleró este cáncer. Entonces ella dio el testimonio y dijo: les advierto, traten de estar muy bien y cuidarse de no ir a excesos. Y también se los digo, no vayan a excesos porque creo que a Dios no le agradaría un ayuno de excesos. No. Además, volvemos a Isaías capítulo 58. ¿Qué se justifica más en términos de ayuno? ¿Aguantar hambre y grandes penitencias o convertirnos de verdad y hacer mucha oración? Porque yo lo veo de muchas maneras, sin desmeritar el ayuno, pero yo pienso, por ejemplo, que es más valioso que una persona pase 1 hora ante el Santísimo diariamente a que haga ayunos extremos. Creo que sería más provechoso
la alabanza directa a la Eucaristía, a la Santísima Eucaristía. Pero se puede acompañar con el ayuno, claro que sí. Es lo que quiero decir, que el ayuno no puede ser la práctica central propiamente. Lo central es la conversión y la unión con Dios. Ténganlo siempre presente, porque llegará un día en que haya que romper el ayuno. Por ejemplo, ustedes querían hacer un ayuno de una semana, pero justo llegó la visita sorpresa de toda tu familia y quieren salir contigo y te invitan a algún lugar especial, en donde hay comidas muy especiales, y a esa familia la ves una vez al año. Entonces mira, bueno, puedes ofrecer también tu decisión y decir, qué pena, pero yo voy con ustedes, pero solo tomo agua. Puede ser, pero vas a terminar llamando la atención, porque te van a preguntar, ¿y por qué solo agua? ¿Es que estás brava con nosotros? ¿Estás bravo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te estás enloqueciendo? Terminamos llamando la atención. Mi opinión personal es no llamar la atención. Si eso sucede, vayan, no hay problema. Siguen con el ayuno después, reponen ese día más adelante o luego le piden a Dios la gracia de hacerlo sin interrupciones. Y basta, pero pues no se va a convertir en pecado, ni Dios va a quedar furioso por esto. Recuerden lo que decía Jesús. ¿Cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Le preguntaban, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús respondió, pues ¿cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Llegará el día en que les quiten el esposo y entonces ayunarán, queriendo darle al ayuno su justo valor. Por eso también empecé diciendo, el ayuno no es exclusivo de la Biblia o del cristianismo o del judaísmo. El ayuno empezó en religiones orientales, la Biblia lo toma y lo acepta, la religión cristiana, pero hay que darle su justa posición también. Entonces la iglesia, ¿qué nos dice? Debemos ayunar 2 días al año, debemos. La iglesia lo pide, es obligatorio. Recuerden el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, hacer ayuno y abstinencia cuando lo manda la iglesia. ¿Y cuándo lo manda? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Los viernes de Cuaresma, una abstinencia muy especial. Y todos los viernes del año, abstinencias y mortificaciones variadas. Eso es lo que pide la iglesia. Bueno, ahora sí voy a hablar de clases de ayunos. La primera clase es el ayuno parcial. Ayuno parcial. Es abstinencia de determinadas comidas y bebidas seleccionadas. Es decir, que una persona se abstiene de algo en especial. Por ejemplo, hace poco alguien me contactó y me dijo, padre, es que yo prometí no probar licor. Y entonces alguien se graduó o cumplió años y ofrecieron una champaña y entonces, bueno, la persona tomó algo de champaña para acompañar un brindis y luego se sintió mal. Padre, yo rompí mi ayuno, yo había prometido no hacerlo. Yo luego le expliqué muchas cosas. Mira, el ayuno del licor, yo lo comprendo como no alcoholizarse, no emborracharse, pues con palabras más coloquiales, no emborracharse, no tomar en exceso, no gastar dinero en tragos, no, pero un brindis y una champaña tan baja en alcohol, o a lo mejor ni tenía alcohol, esto que le sirvieron porque hay vinos sin alcohol o champaña sin alcohol. Simplemente fue un brindis, incluso el mismo vino nada que ver, o la misma cerveza a veces es por salud, está cebada en algunos casos. Entonces, no, yo le dije a ella, no, tranquila, yo no veo que haya roto su compromiso de ayuno. Pero bueno, ese es el ayuno parcial. Los viernes a lo mejor sobre la carne. Entonces muchas familias dicen, no como carne los días viernes, es mi pequeña penitencia. Bueno, es un pequeño ayuno parcial. Eso sí les digo. ¿Cuál es el motivo? Que esa abstinencia ayude a alguien. Con mi ayuno ayudo. Esto sí tiene sentido. Entonces no como carne los viernes, pero los viernes ayudo a una familia o siempre
o siempre invito a alguien a almorzar o bueno. Luego tenemos el ayuno natural. Entonces, ¿cuál es el ayuno natural? No ingerir comida sólida, pero sí tomar líquidos como jugos o agua. Ese es el ayuno natural. Este es muy fuerte y nuevamente cada persona debe saber si lo puede resistir, porque es que hay personas que tienen una gastritis muy fuerte o úlceras, que cuando el estómago está desocupado, inmediatamente la úlcera incluso a veces produce sangrado o problemas esofágicos. Entonces hay que tener esos cuidados. Lo que te hace daño a Dios no le agrada. Debes tener esto en cuenta. Quienes lo puedan resistir, que lo hagan. Entonces, el ayuno natural es un ayuno en el que no hay alimento sólido, tan solo bebidas, agua y se pueden también jugos naturales. Solo agua y se hace esa ofrenda. Tercer tipo de ayuno, el ayuno total. Bueno, este es muy fuerte, el ayuno total. Lo han vivido algunos personajes en la Escritura, Moisés, Jesucristo, San Pablo. Bueno, se llama el ayuno total, en donde tomaban la decisión de no ingerir absolutamente nada, tal vez un poco de agua en algunos momentos. Es el ayuno total. Nosotros debemos tener mucho cuidado. Existe este tipo de ayuno, pero como les digo, cuídense mucho. Si te hace daño, a Dios no le gusta. Quienes puedan lo pueden ofrecer un solo día de ayuno total. Por ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas. Bueno, si pueden hacerlo, está bien, pero tengan en cuenta que su organismo va a sufrir por falta de hidratación. Por eso lo mejor es siempre consumir el agua. El ayuno total, pues solamente Jesús resistió 40 días. El cuerpo humano no resiste más de 7 días en total. Además, sería una especie de huelga de hambre y entonces, no sé. Entonces tengan cuidado y Dios les podrá bendecir. El cuarto tipo de ayuno es la mortificación. Consiste en hacer un compromiso con Dios para dejar de hacer algo que frecuentemente se hace y que por lo cotidiano no es tan censurable y hasta puede ser aceptado socialmente. Un compromiso para dejar algo es la mortificación. Por ejemplo, no voy a volver a cine, por amor a Dios, en este año 2021 no voy a ir a cine aunque me gusta mucho. No voy a volver a ver fútbol aunque me gusta mucho ver los partidos de mi equipo favorito. Bueno, esta es la mortificación. Puede ser en los alimentos también. Por ejemplo, no voy a volver a salir a sitios de comidas rápidas. Quien me quiera o me quiera invitar, le aceptaré una invitación solo a tomar algo, a tomar un té, un café, pero no iré a sitios de comidas rápidas solo en casa. Es un ejemplo de mortificación. Bueno, con la televisión, con el internet, los que les gustan mucho los juegos o ciertos videos, bueno, no la misa, por favor, no vayan a hacer ayuno de ir a misa, eso no existe. Los ayunos no son en cuanto a temas religiosos, todo lo contrario. Todo lo que nos acerque a Dios hay que practicarlo en el tiempo del ayuno. Bueno, entonces la mortificación es rechazar algo que nos gusta mucho por amor a Dios. Lo mismo la abstinencia. Y finalmente el ayuno proclamado. Es el que se realiza cuando 2 o más personas de un grupo de oración, comunidad o familia se reúnen en oración y ayuno en unión de corazones, de espíritus y de almas por una causa común. Ese es el ayuno proclamado. Por ejemplo, últimamente me han escrito algunas personas diciéndome: Padre, el banco nos va a quitar la casa. ¿Qué haría yo con esta familia? Yo les diría: familia,
nos van a quitar la casa. Proclamemos un ayuno al Señor. Hagamos un ayuno todos los de la casa, toda la familia, y pidámosle al Señor que no nos vayan a quitar la casa. Esa sería una buena intención. Hay familias que acompaño de diferentes partes del mundo con temas de liberación, con algunas manifestaciones sobrenaturales que les atormentan desde hace años. La familia podría proclamar un ayuno. Todos proclamar un ayuno y decir, durante esta Cuaresma 2021, nuestra familia proclama este ayuno al Señor para que nos libre de estas enfermedades, de estos malos espíritus, de estas deudas. Bueno, ya se mezcla el ayuno proclamado con estas intenciones que les mencioné en el punto anterior. Ese es el ayuno proclamado. Bueno, en este sentido de cómo ayunar, ¿cómo? Entonces, Padre, yo quiero hacer un ayuno mañana, quiero hacer un ayuno del miércoles de ceniza, o del Viernes Santo, o un día cualquiera. Hay diferentes maneras y se las quiero explicar. Primera manera, en ayuno total, desde que despiertan hasta la noche, no probar nada, solamente agua o algo caliente para subir un poco la temperatura si sienten que baja el azúcar. Por ejemplo, un té o una aromática. Ese es el ayuno total. Quien pueda y sienta que necesita de él, lo puede hacer. Segunda manera, el ayuno común y corriente, el ayuno normal y natural. Pueden tomar una porción de fruta en la mañana, otra porción en la media mañana si el trabajo es muy fuerte, si son obreros o han tenido que caminar demasiado, otra porción de fruta a media mañana. A mediodía pueden tomar un caldo, pero que el caldo no tenga sustancia de carne. Puede ser un caldo de papa, un caldo de huevo o un caldo de avena. Algo caliente y saladito que ayude, que vuelva y que tenga los sentidos concentrados. Quienes son conductores y salen a trabajar, cuidado con sus ayunos, porque podemos responder por nosotros mismos, pero cuidado si llevan personas en sus vehículos, porque en algún momento se puede bajar la presión por causa del ayuno, el cuerpo se descompensó por un momento y pueden ocasionar un accidente. Entonces, dependiendo de tu trabajo, puedes hacer el ayuno. Entonces, retomo con el ayuno natural. Fruta en la mañana, en la media mañana, un caldo al mediodía, en el almuerzo, que no tenga sustancia de carne. Repito la fruta a media tarde y puedo terminar bien sea con una fruta o con algo caliente u otro poco de caldo en la noche. Ese es el ayuno que yo más recomiendo porque sí sé que no le hace daño a ningún cuerpo. Todos lo podrán resistir. Bueno, siguiente tipo de ayuno. Pueden privarse de todo en la mañana, tener un almuerzo más o menos suficiente, pueden quitar la carne si lo desean, reemplazarlo por el huevo, que también es proteína, y nuevamente en la tarde absolutamente nada y en la noche algo liviano, algo ligero, tal vez un café con galletas, algo ligero, un té, un pan, algo ligero. Otro tipo de ayuno, a pan y agua. Pan y agua en la mañana cuando despiertan, pan y agua al mediodía y pan y agua por la noche. Si el cuerpo está descompensado, entonces pan y algo caliente por la noche para que el cuerpo pueda descansar, porque el cuerpo sin fuerza puede que el descanso esté afectado y depende de sus actividades, solamente ustedes conocen. Otro tipo de ayuno que lo conocí en alguna comunidad católica y lo explicaban también, que comienza a mediodía después del almuerzo. Almorzar muy bien y no volver a comer nada, de pronto en la noche tal vez un café y un pan y no comer nada hasta el siguiente almuerzo. Es un ayuno que se hace en la noche, que se facilita para quienes trabajan demasiado y necesitan energía y concentración porque es un ayuno que toma la noche. Entonces,
Simplemente deben resistir la tarde trabajando y van a estar dormidos un tiempo. Y bueno, al otro día puede ser una fruta o algo caliente, solo líquido, y hasta el almuerzo. Desde después del almuerzo hasta volver a almorzar al siguiente día y no comer nada entre estas dos comidas, o de pronto bebida o algo caliente. Les dejo estos ejemplos de ayuno. Ustedes lo pueden elegir. Si tienen alguna enfermedad especial que requiere un cuidado, entonces hagan ayuno de otras cosas. Lo que más le importa a Dios, el ayuno, por ejemplo, de las malas palabras. Díganle a tantas personas que hagan ayuno de decir malas palabras, que hagan ayuno de insultar a los demás, que hagan ayuno de la impaciencia. Las personas que son impacientes, que son tan aceleradas que desesperan a los demás con sus exigencias, hagan un ayuno de la impaciencia, un ayuno, o mejor, de la paciencia, no sé ni cómo llamarlo. Hagan ese ayuno de aprender a ser pacientes, controlados, moderados, de todo lo que sea pecado. Hagan ayuno de todo lo que sea pecado. Esto le agrada a Dios demasiado. Si no eres capaz con el ayuno físico del alimento, el ayuno del pecado, de las críticas, el ayuno del chisme, el ayuno de andar metiéndonos en problemas, el ayuno hasta de hablar incluso. Podemos hacer un ayuno del ruido. A los que les gusta poner su música a alto volumen y hablar con la gente, siempre estar en compañía. Hagan un ayuno de compañía, estar un poco más solos, silenciosos, en una meditación, leyendo un libro, el ayuno del ruido. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer con el tema del ayuno. Solo les dejo aquí en la mesa de trabajo todos estos ejemplos para que ustedes, cada uno, tome la decisión que le conviene en cada caso, según su trabajo, su cuerpo, su familia, su espacio vital, sus necesidades espirituales. Bueno, pero cada uno de ustedes puede tomar esa decisión. Lo importante es que recuerden esto. Primero, el ayuno es para unirnos a Dios. Que siempre tenga esa intención, o estas dos intenciones del título de esta catequesis: refrenar las pasiones y elevar el espíritu. Unión con Dios y conversión a Dios. Este es el sentido de todo ayuno. Si no cumple con estos requisitos, no vale la pena. No serviría de nada. Pero si cumple con esos requisitos de unión con Dios, de conversión, de cambio, penitencia, sobre todo unión con Dios, entonces ese ayuno funciona. Y segundo, es gracia de Dios. Hay que pedir a Dios, llamar a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre Celestial, para que estén en el alma y decirle: Jesús, ven dentro de mí, ven a ayunar en mí, entra en mi corazón, en mi vida. Yo te ofrezco esto, trataré de la mejor manera posible y ayúdame para cumplirte con este ayuno. Ayúdame, Jesús. Tú entras en mí, me das tu fuerza para poder resistir el ayuno. Hoy en día, el ayuno de las falsas noticias, por ejemplo. A veces nos dejamos llevar por cadenas del celular, la mente queda embotada en tantas noticias malas. También el ayuno de decir: bueno, no me voy a dejar llevar por este tipo de noticias, voy a estar en calma, voy a ayudar. Ayunar, el ayuno de la laboriosidad, ayuno de la pereza, por ejemplo, para decirle a los hijos: bueno, no quieren dejar el alimento y los vemos de pronto muy flaquitos y tú dices: ay, padre, si mi hijo ayuna se va a desaparecer. Bueno, entonces no pongas a ayunar a tu hijo de alimento, dale buen alimento, pero entonces dile: bueno, joven o jovencita, ayuno de la pereza. Entonces a las 6 de la mañana está en pie lavando toda la ropa, estregando todos los baños. Ayuno de la pereza, imagínense. Por eso el ayuno es un sacrificio.
vuelvo y lo digo, se relaciona con la privación del alimento, pero puede ser una privación de tantas otras cosas, según nos enseña la Sagrada Escritura. Mis queridos hermanos, creo que he dicho lo que tenía preparado en esta catequesis del ayuno. Compártanla con todos sus contactos. Denle like al video. Esto ayudará a que muchas personas lo vean y conozcan algo que se dijo acá. Encontrarán en internet seguramente otras explicaciones muy buenas de muchos hermanos sacerdotes, obispos, de muchos misioneros, religiosos, religiosas, de laicos comprometidos. Y como dice San Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno, con lo que ustedes crean que es apropiado según su caso, y reciban toda esa información para que conozcan. Les deseo entonces que tengan un buen ayuno de ahora en adelante, que sea Jesucristo el Señor el que entra en su corazón y hace el ayuno a través de ustedes. Y les deseo que estas prácticas penitenciales los dejen más unidos a Dios y que tengan ese efecto que señala la liturgia de la Iglesia en los textos de la Cuaresma. El ayuno refrena las pasiones y eleva el espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Feliz día para todos ustedes. A ti, con las oraciones, Señor, buscamos